Empezamos el cuarto bloque y estábamos viendo pues de que tenemos que cambiar nuestro enfoque, ¿no? Cambiar nuestro enfoque, dejar de enfocarnos en las cosas que tenemos que hacer para recibir de Dios, ¿no? Ese enfoque hay que quitarlo y poner las cosas que ya tenemos en Cristo, buscar las cosas que son de Dios, ¿no? Buscar las cosas. A veces nos esforzamos más en cosas externas que en las cosas internas. Aquí Cristo, cuando hablaba con los religiosos de ese tiempo, ¿no? Él les quería hacer ver de que ya no eran cosas externas lo que tenían que hacerse, sino es el interior de uno que tenía que cambiar. ¿Cómo? Recibiendo del Espíritu de Dios, recibiendo a Jesucristo, ¿no? Como el Salvador de su vida, y que venga el Espíritu de Dios a la vida de una persona, es donde, y buscando las cosas que tiene que ver con el reino de Dios, es donde uno puede ir descubriendo todo lo que tiene en Cristo Jesús. Así que nuestro enfoque tiene que estar en lo que Cristo ha hecho, ¿no? En lo que Cristo ha ganado para nosotros y poner nuestra fe en ello. Pablo mismo, ¿no? Decía, pusimos el ejemplo de Pablo anteriormente también, ¿no? Que lo que vive en la carne lo vive en la fe del Hijo de Dios. Dice, y la palabra también nos dice de que si a alguien hemos conocido en la carne, ya no lo conocemos así. Si a alguien hemos conocido haciendo cosas, viviendo de costumbres, viviendo de tradiciones y de la ley, ya no lo conocemos así. Si aún a Jesucristo, dice, lo conocieron en la carne, ya no lo conocen así. Jesucristo vino a darnos la vida de Dios y es enfocándonos en Él donde vamos a poder cambiar nuestra manera de vivir y nuestra manera de actuar, ¿no? Todo lo que no tiene que ver con Cristo es que tiene que ver con tradiciones, con rituales, es legalismo y religiosidad. Y esas cosas no nos acercan a Dios, al contrario, nos separan y apartan de lo que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Hay una palabra en Colosenses capítulo 2 que vamos a leer ahí del verso 20. Descubriendo las cosas que hay en la palabra de Dios es que vamos a poder descubrir lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Y poniendo fe en ello, ¿no? Es que vamos a poder seguir creciendo y avanzando en el conocimiento de Dios y en la voluntad de Dios. Colosenses 2, verso 20, ¿no? En adelante al 23, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Estos versículos nos dicen claramente que si estamos que no comas esto, no agarres esto, no hagas aquello, esos son, dice, en conformidad de mandamientos, doctrinas de hombres, es conformidad con lo que está en el mundo. El estarnos prohibiendo cosas es conformidad con el mundo, y dice, eso se va a destruir. Todo lo que tiene que ver externamente, eso va a destruirse, va a desaparecer, ¿no? Pero dice ahí, tales cosas, dice, tienen cierta reputación, ¿no? En sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si tú te estás esforzando, no toques esto, no comas aquello, no tomes acá, no hagas esto está prohibido, vas a darte cuenta que al final eso no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne.
tarde o temprano vas a caer en algo y te vas a frustrar. Es lo que te trataba de decir anteriormente. Pero si al contrario, en vez de apuntar a que no hagas, no pongas, te dedicas a buscar el reino de Dios y su justicia a través del Señor Jesucristo, de lo que Él ha hecho, descubriendo las cosas que tenemos en Él, entonces ahí vamos a poder crecer en el Espíritu, porque eso sí tiene el poder contra los apetitos de la carne. Lo que busquemos en el Espíritu, lo que busquemos en conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, eso sí tiene el poder, porque dice el Señor, dijo, tu palabra es espíritu y es vida. La palabra es espíritu y es vida de Dios. Y el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa palabra dice, recibiréis el poder de Dios para ser testigos, para ser mártires, para testificar con nuestra vida de Dios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Dios. Así que estos versículos nos hablan claramente de que no tiene el poder para cambiar los apetitos de la carne, de lo que las costumbres y las cosas que teníamos anteriormente cuando estábamos sin Dios. Así que seguir todas estas cosas y apuntar a esto y apuntar a aquello, que no, esto no, es como darle atención a las cosas que son externas. Eso no te va a provocar crecer en las cosas de Dios. Buscar el reino de Dios es lo que va a provocar nuestro crecimiento espiritual. Vamos a leer también aquí en 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Dice ahí del verso 3 en adelante, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos por mientras hasta ahí. Dice aquí la palabra, todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios y a la piedad. Esto habla del reino espiritual. Nos han sido dadas por su divino poder. Hay cosas que ya tenemos cuando recibimos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, el Espíritu Santo viene a nosotros, ya hay cosas que nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mientras más conocemos de Él, más conocemos lo que ha hecho por nosotros. Mientras más conocemos de Él, más conocemos todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El conocer de Él, el conocer del Señor, va a hacer que podamos descubrir todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por medio de estas cosas, dice que nos ha dado grandísimas promesas, preciosas y grandísimas promesas. Quiere decir que ya tenemos esas promesas. Esto quiere decir que ya hemos recibido estas promesas al recibir a Cristo. Pero el conocimiento de Él, conociendo más de Él, es donde vamos a descubrir todas estas cosas, estas promesas, y a través de estas promesas es que vamos a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí vemos dos cosas. En
en los versículos anteriores que leímos en Colosenses, habla de que si estamos apuntando a cosas que son externas, que no toques, que no hagas aquello, eso no tiene el poder de cambiar la conducta del hombre. Pero cuando dice aquí que estamos buscando las cosas del conocer de Él, vamos a descubrir todas las promesas, preciosas y grandísimas promesas que tenemos en Él para participar de la naturaleza divina, de la naturaleza que hemos recibido. Entonces, quiere decir esto, que el legalismo y la religiosidad es vivir en la carne. Pero buscar de Dios, el conocimiento de su Hijo, el conocimiento de Dios, va a hacer que podamos vivir en el Espíritu, y ello sí tiene el poder de Dios para transformar la vida y la mente del ser humano. Así que el problema no está en lo externo, sino en el interior del hombre. Y en el interior del hombre, el único que puede hacer un cambio es Jesucristo al entrar en la vida de las personas. Verso 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros hemos salido del mundo, hemos huido del mundo y hemos venido a Cristo. Así que ahí tenemos todas las promesas. Ahora, el verso 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, para que haciendo estas cosas no caeréis jamás. Yo no sé si podemos ver en estos versículos cosas que nos han sido dadas. Y aquí dice, apunta en esto, enfócate en esto, enfócate en que añade, ¿no?, con diligencia, o sea, que te empeñes más en buscar estas cosas que en estar buscando las cosas externas, en el que estar buscando las cosas del exterior, de poder hacer cosas para agradar a Dios, de poder hacer cosas para recibir de Dios. No, dice, enfócate en estas cosas, ¿no? Poniendo toda diligencia en esto. Añade a tu fe, a la fe que has puesto en Cristo, a la fe que hemos puesto en Él, de la misma manera que le hemos recibido, andad con fe, confianza en Él, añadamos, ¿no?, la virtud. A la virtud, el conocimiento de nuestro Señor, ¿no? Y conociendo al Señor, vamos a poder tener el dominio propio para decir no a las cosas que tienen que ver con religión, con legalismo y las cosas del mundo que afectan nuestra alma. Dice, al dominio propio, paciencia. Tenemos que llenarnos de paciencia, hermano, porque a veces en la carne y el espíritu hay una lucha en nuestra mente, pero tenemos que tener paciencia y apuntar a estas cosas, apuntar a la paciencia, a la piedad, al afecto fraternal con los hermanos, al amor, ¿no? Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y el que no tiene estas cosas, el que no busca estas cosas que son internas,
Porque el amor, el dominio propio, el conocimiento, todas son cosas internas. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Está apuntando a lo exterior, está apuntando a los rituales que tiene que hacer, está apuntando a las cosas que tiene que hacer externamente. Dice, tanto más procurar estar firmes y buscar estas cosas. Dice, haciendo estas cosas, buscando la virtud, buscando el conocimiento, buscando el dominio propio, la paciencia, el amor fraternal, buscando estas cosas, la fe, la virtud, ¿no? Buscando estas cosas, no caeremos jamás. Pero si estamos buscando las cosas externas, tenga por seguridad, como vimos en el versículo anterior, que no tiene el poder para los apetitos de la carne. Así que yo creo que estos versículos nos dicen claramente dónde está el balance para no caer en la legalidad y la religiosidad, sino que vivir enfocándonos en lo que tenemos que buscar para no caer, para recibir, seguir conociendo las cosas que ya tenemos, todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Y todo está en su Hijo Jesucristo. Que Dios le bendiga y que el Señor pueda seguirles hablando a través de estos versículos y que pueda recibir todas estas promesas que ya están en usted puedan ser reveladas. Que el Señor les bendiga.